A continuación, vamos a presentar al doctor don Antonio Andrés Puello. Es catedrático de Psicología del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Barcelona. También es director del Grupo de Estudios Avanzados en Psicología, director del Máster en Psicología Forense y Criminal del Instituto de Formación Continuada de la Universidad de Barcelona, profesor de Psicología de Violencia y del Comportamiento Criminal en los estudios de Psicología y de Criminología y consultor senior del Instituto de Psicología Forense de Barcelona. También es consultor del Departamento de Interior del Gobierno de España entre los años 2005-2008 en violencia contra la pareja, asesor y consultor del Instituto de Seguridad Pública de Cataluña y de la Escuela de Policía de Cataluña entre los años 2001 y 2011, asesor y colaborador del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña en temas penitenciarios y de justicia juvenil desde el año 2012, experto de la Organización Internacional de Justicia Juvenil para proyectos de prevención de delincuencia juvenil en proyectos de Colombia 2014-2015 y asesor de los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona para temas relacionados con la violencia contra las mujeres y las personas mayores desde el 2015. También tiene numerosos proyectos en relación sobre todo a la violencia, como riesgos del comportamiento violento, desarrollo de técnicas y instrumentos de predicción, de la Dirección General de Investigación Científica y Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia, del año 2001 al 4, delincuencia violenta, programas de prevención y tratamiento y predicción del Ministerio de Educación y Ciencia, evaluación de la violencia psicológica en la pareja en el ámbito forense, del Centro de Estudios Jurídicos de la Generalitat de Cataluña, valoración del riesgo de violencia y peligrosidad en la predicción de la reincidencia criminal del Ministerio de Ciencia y Innovación en diferentes años. También es asesor y consultor en temas de violencia y valoración del riesgo en violencia en países de Latinoamérica. Como vemos, tiene un amplio currículum y una amplia experiencia en materia de valoración del riesgo de violencia, y la ponencia que va a impartir hoy por la mañana pues se ocupará de exponer los avances en la técnica de la valoración del riesgo de violencia contra la pareja en el contexto de la psicología aplicada a la prevención de la violencia de género, y tiene por título La predicción y gestión de la violencia de género. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias, María Muñiz, y también quiero agradecer especialmente a la decana del Colegio Oficial de Psicólogos o de la Psicología de Navarra y al Consejo General de la Psicología en España. Por supuesto, también a todos ustedes que han venido a esta sesión para poder hablar, discutir y avanzar en los conocimientos que tienen que ver con el tema de la prevención de la violencia de género. Además, tengo que decirles que estoy encantado de estar en Pamplona. Naturalmente no es la primera vez, es un lugar que me gusta mucho, es un lugar muy bonito donde se puede disfrutar, aunque cuando uno tiene trabajo tiene la cabeza puesta en otras cosas, pero es inevitable pues, dejarse encantar. Incluso desde la propia habitación del hotel hay una vista estupenda del jardín del Parque de la Taconera, que a uno le gustaría ir a pasear más que estar aquí, pero bueno, vamos a ser todos muy disciplinados, responsables, y ocuparemos nuestro sábado en los temas que nos interesan. De hecho, cuando oía a María explicar todas las cosas que tengo en el currículum, solamente tenía la tentación de decirles algo que soy incapaz de evitar. Siempre hago lo mismo, me dedico a estudiar básicamente las cosas que les voy a explicar, los problemas de la predicción, la prevención de la conducta violenta. Así que, como creo que tengo unos 50 minutos, voy a ver si me ajusto al tiempo y empezamos con el contenido de la presentación. De hecho, el objetivo de la sesión va a ser fundamentalmente presentarles algunos avances en la prevención de la violencia contra la pareja a partir de la experiencia de aplicar una tecnología, que es la tecnología de valorar el riesgo, y de la derivada, que llamaremos gestión del riesgo,
sobre todo en contextos profesionales. Mi preparación de la conferencia pues, la voy a clasificar en 4 puntos diferentes. El primero, nos ocuparemos de hablar de la prevención de la violencia contra la pareja. El segundo, la valoración del riesgo. El tercero, la gestión del riesgo. Y el cuarto, pues las conclusiones. No es muy original, pero es lo que voy a irles presentando. De hecho, en el primer bloque, cuando hablamos de prevención de la violencia contra la pareja, que es el objetivo final, de donde realmente tiene sentido hablar de estas técnicas. Como es obvio, hablar de violencia, que es un tema de una enorme actualidad, tiene cara y cruz. Por una parte, todo el mundo tiene una enorme sensibilidad con estos problemas, pero espero que vean que a lo largo de la conferencia no solamente hay que tener una cierta sensibilidad, sino que los profesionales son reclamados para resolver los problemas. En esta lista podemos ver una cierta prioridad, he puesto en rojo los que tienen mayor actualidad, tal y como de alguna manera se deduce no solo de la información que la prensa da, sino también de las preocupaciones sociales que van más o menos avanzando. Así que tenemos una lista donde la escala va a depender un poco de los últimos acontecimientos y en cualquier caso estos problemas son unos problemas que, como decía ayer la conferenciante de la primera hora de la tarde, la doctora Valcárcel, nos indicaba pues, que es uno de los problemas que la sociedad tiene y creo que tomaré su ejemplo para un futuro y que se resolverán donde las paralelas se encuentren, ¿no? Eso no deja de ser impactante, pero muy realista a pesar de que venga de un planteamiento de la filosofía. De hecho, la violencia en nuestro entorno, de una forma rápida, ha dejado de ser un problema casi exclusivamente tratado en el ámbito de la justicia penal para convertirse en un problema de salud pública, un problema de bienestar, un problema que va más allá de los profesionales que trabajan en el mundo de la justicia y que todos acuerdan, todos están absolutamente convencidos de que la solución de este problema es la prevención. Quizás un poco una solución mítica o una solución también un poco ideal, pero en cualquier caso ese es el marco donde nos vamos a ir moviendo. Y como vamos a hablar de violencia de género, vamos a hablar básicamente de una forma de conducta violenta muy determinada, pues nos va muy bien a aprovechar los comentarios que se han ido haciendo, pero además es que realmente nos permite tener una visión cercana de un problema que también se dijo ayer, es algo así como se viste de largo, empieza a tener un papel destacado hace pues, aproximadamente unos 14 o 15 años, que en términos sociológicos no es mucho tiempo. Y sin embargo, como hemos visto, ha sido un periodo muy importante. Afortunadamente, para poder saber qué pasa con las cosas, lo mejor es tener información bien analizada de qué es lo que ha sucedido. Y les recomiendo, si tienen interés en saber qué ha pasado en estos 14 años, que no dejen de revisar y leer con cuidado este libro que se titula La política criminal contra la violencia de la mujer 2004-2014, que ha publicado el equipo del doctor Díaz Ripollés, de Anabel Cerezo y de María Jesús Benítez, que son profesores del Instituto de Criminología de la Universidad de Málaga, que han hecho una revisión muy exhaustiva. Seguro que si tienen interés encontrarán información detallada de qué ha pasado, cuál es el subtítulo es muy interesante, la efectividad, la eficacia y la eficiencia. Un titular destacado que proclama la misma Anabel Cerezo es algo así como: la política penal de la violencia de género es eficaz. Al cabo de 14 años, pero falta prevención. Así que tenemos siempre una cierta convergencia. Pero de forma más genérica, ¿cuál es la situación de la violencia de género hoy? Hay opiniones a favor y opiniones en contra. Las opiniones en contra, que son las que es más fácil de trasladar, dicen algo así como: tenemos un grave problema con el número de mujeres asesinadas. La ley es insuficiente, los programas no tienen bastante financiación y la prevalencia de la violencia de género es alta. Así que tenemos razones para estar pesimistas. Pero hay otras razones, que hoy se han dado algunas por parte de la magistrada que me ha precedido, donde ha dicho cosas que no nos hemos preparado conjuntamente en la comunicación, sino que convergen y yo creo que son realidades importantes. Primero, la sola existencia de la Ley Integral contra la Violencia de Género es un dato muy positivo, y todas las otras medidas que se han ido proclamando y que se han ido aplicando. Después yo creo que hay una gran intolerancia social hacia el fenómeno de la violencia de género. Signifique y cojan la dimensión que ustedes quieran.
yo soy partidario, porque los datos así lo informan, que la violencia grave de pareja se ha ido reduciendo, incluso en los feminicidios, aunque la reducción sea pequeña, porque como es obvio, ojalá no hubiera ninguno, pero desde el año 2011 hasta aquí parece que hay una cierta reducción. Después, y no es menor, hay un gran reconocimiento internacional a lo que se hace en España para proteger a las víctimas y actuar contra la violencia de género. Y por último, en este problema, y eso también es muy destacado en mi opinión, hay numerosos profesionales sensibilizados que están trabajando para conseguir el efecto perseguido. Aún y así, predominan las opiniones negativas, que las cosas no van bien y que hay que arreglarlas. Pero, naturalmente, el fenómeno de la violencia de género es un fenómeno dinámico y tenemos que ir haciendo y tomar medidas en función de cómo cambian las cosas. De hecho, voy a poner 3 ejemplos de cómo el paso del tiempo hace que problemas que en el 2004 ni tan siquiera se consideraban muy relevantes, hoy están encima de la mesa. Por ejemplo, el hecho de que la violencia contra la mujer es algo más que violencia de género en el sentido jurídico, tal y como se define en España, que es violencia contra la pareja. ¿Por qué? Porque hay mujeres que son maltratadas, agredidas, en otros contextos donde la pareja o expareja no es el actor de este tipo de hechos. Pero también la importancia del Convenio de Estambul ha abierto aún más el escenario donde los fenómenos de violencia contra la mujer incluyen también la familia, los hijos, los miembros de la familia extensa. Es decir, que poco a poco, en vez de cerrar el foco, se va abriendo y esto hace que sobre la marcha haya que revisar también las medidas que haya que tomar. De hecho, si comparamos el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el Convenio de Estambul, se aleja de alguna manera del objetivo inicial de la Ley contra la Violencia de Género. Por eso dicen algo así como hay que afinar este programa, este pacto, para poder ajustarnos a esta realidad cambiante. Bueno, la verdad es que no sé si ustedes se han dado cuenta de que yo no he parado mucha atención, pero si tienen ocasión después en otro momento de revisar la presentación, los términos que he utilizado para hablar de la violencia de género son muy diversos. Hemos hablado de violencia contra la mujer, de violencia de género, perdón, de violencia machista, y todos estos términos aparentemente todos los entendemos, pero cuando queremos hacer algo que tenga una eficacia profesional hace falta distinguir las cosas, porque cada cosa tiene sus límites, a veces borrosos, pero cada cosa tiene, como van a ver en la presentación, su relevancia en particular. De hecho, yo soy partidario de considerar que dentro de la violencia contra la mujer hay un gran espectro de fenómenos que son los que llamamos violencia de género, que incluyen elementos que están más allá de la violencia contra la pareja, igual que hay otro gran referente que es la violencia familiar. Y en el medio de estos dos fenómenos se sitúa la violencia contra la pareja. La violencia contra la pareja es violencia de género, muchas veces es violencia familiar, pero tiene sus propias reglas, sus propias normas, que no son muy distintas de la violencia de género ni de la violencia doméstica, pero en algunas ocasiones, como van a ver a lo largo de la presentación que voy a continuar, tienen su importancia. Y esa importancia es la que va a determinar la primera gran respuesta a la pregunta de cómo hay que prevenir la violencia de género. Lo primero hay que delimitar muy bien qué queremos prevenir. Y por tanto es muy importante a la hora de poder ver la eficacia de las medidas que se toman. De hecho, una consecuencia de la aplicación de las leyes en España y de la Ley Integral contra la Violencia de Género es que hizo análogo el maltratador de pareja a un delincuente violento. Esta analogía hizo que, sin pensarlo demasiado, no porque no se planificara, sino porque de repente todo lo que la tradición jurídica, criminológica, había sobre el estudio del delincuente violento se superpuso al nuevo, entre comillas, fenómeno que era el maltratador de pareja. Y por tanto se le va a considerar análogo a un asesino, a un homicida, a un delincuente que comete lesiones, secuestros, delitos de odio, los que llamamos delincuentes violentos en general. Y esto tiene muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque la tradición del estudio y del análisis criminológico y jurídico del delincuente violento siempre se ha situado entre dos grandes polos, que son, por una parte, rehabilitarlo, como el doctor Echeburú ha explicado perfectamente, que corresponde pues, a una decisión no solo, digamos, humanitaria, sino constitucional, o bien proteger a las víctimas.
el equilibrio entre estas dos posiciones tienen un enfoque directamente dirigido a evitar nuevas víctimas. Y en este equilibrio se sitúa cualquier tipo de intervención y gran parte de las técnicas y de las medidas que podemos utilizar para prevenir en la violencia de género tienen que ver con recuperar y aplicar de manera específica estos recursos. Y básicamente hablaremos, por tanto, en todo lo que queda en la comunicación, de prevención secundaria y prevención terciaria, especialmente de prevención terciaria. ¿Qué quiere decir prevención terciaria? Pues utilizar medidas para que alguien que ha cometido un delito pueda evitarse que lo vuelva a cometer. Esto es muy importante en violencia contra la pareja, como veremos a continuación. También violencia secundaria porque a veces no está muy claro si el hecho, desde el punto de vista legal, será delictivo, pero hay muchos indicios, muchas informaciones, incluso de la propia víctima, que nos indican que hay un cierto riesgo de que eso suceda porque hay elementos que pueden anticipar, a veces muy explícitos, como son las amenazas. Por tanto, vamos a hablar de prevención secundaria y terciaria. Entremos en el segundo apartado. El segundo apartado es el núcleo de la conferencia. Vamos a hablar de valoración del riesgo. La valoración del riesgo no deja de ser una técnica que básicamente proviene de un conjunto de disciplinas, no de la criminología, no de las ciencias penales, sino de un ámbito muy amplio de profesionales que actualmente se ocupan de prevenir las consecuencias de los terremotos, de los aludes, de las tempestades, de las enfermedades, que son fenómenos naturales, y por otra parte también fenómenos que provienen de las propias actividades humanas, riesgos de la economía, tecnológicos. Estamos en un contexto donde el riesgo forma parte de uno de los grandes capítulos de la sociedad moderna y de la sociedad del bienestar, tanto saberlo como evitar las consecuencias de ese riesgo. De hecho, hablar de prevención es hablar de dos aspectos distintos, ordenados en cuanto a la cadena de secuencia, porque si se quiere hacer una buena prevención, antes he dicho, para hacer una buena prevención hay que saber qué se quiere prevenir. Esto no es un juego de palabras, es muy importante porque verán que eso va a determinar cómo podemos valorar el riesgo, que es el primer paso, y gestionar el riesgo, que es el segundo paso. Yo creo que lo van a entender fácilmente si hacemos algo que todos estamos acostumbrados diariamente a ver y especialmente en los últimos meses donde la meteorología española o la meteorología de nuestro entorno parece que no es la normal. Al menos en el Mediterráneo les aseguro que estamos acostumbrados a alguna gota fría, pero hay quien dice que llueve más que en Londres, que llueve más que en Berkeley, y eso no es verdad. Pero este año están pasando cosas especiales. Esta gráfica tiene muchísima información. Me gustaría comentarla brevemente. No les diré nada que ustedes no conozcan, pero sí me gustaría decirles que los profesionales de la predicción de la conducta violenta se parecen más a los meteorólogos que a los clínicos. Espero que les sirva de orientación. Cuando uno ve un aviso especial porque va a venir un ciclón tropical, que además tiene un nombre, que era el Leslie, ve en un mapa varias cosas. Primero ve el mapa de la península ibérica, donde hay diferentes colores. Los colores recuerdan el semáforo. Cuando hay un color elevado, fíjense en la parte inferior, pone rojo, riesgo extremo, amarillo, riesgo bajo, no lo ponen, riesgo importante el ámbar y sin riesgo el color verde. Y ven que en este caso tenemos una cantidad de diferentes colores en el mapa que nos indica que hay riesgos. Pero fíjense donde pone filtro por fenómenos. Y entre el más importante pone todos. Después aparece un símbolo que quiere decir tempestades en el mar o tormentas, lluvia, tormentas en tierra y viento. Esto es lo que quieren prevenir. Estos son los riesgos que se evalúan. De tal manera que de vez en cuando pueden haber riesgos importantes, se hacen estas valoraciones y se dice el riesgo es alto, el riesgo es medio, el riesgo es bajo. Y claro, no solamente el ciudadano que ve el pronóstico toma sus medidas, se lleva paraguas, impermeable, gabardina, sino que los servicios de la policía local, de emergencias, los ayuntamientos, se ponen en alerta y empiezan a tomar medidas. Recuerden, valoración del riesgo es esto, prevención del riesgo, gestión del riesgo es todas las medidas que se toman. Y esto es la clave que en los últimos años se ha trasladado del campo de cualquier ámbito de gestión y prevención al ámbito de la violencia contra la pareja.
Por tanto, para prevenir el riesgo de violencia contra la pareja, que va a ser el tópico que vamos a ir trabajando, primero hay que delimitar qué se quiere prevenir. Si queremos evitar los feminicidios de pareja, queremos reducir la violencia contra la pareja de naturaleza sexual, física, los acosos. ¿Y por qué insisto en esto? Porque conocer lo que queremos prevenir es lo más importante para poder hacer buenos pronósticos. Porque para hacer esa tarea, como van a ver, no es necesario tener una buena bola de cristal que no existe, sino buen conocimiento de lo que pueden las cosas llegar a suceder. Valorar el riesgo es una tecnología novedosa. Es decir, para poder prevenir y para poder estimar lo que puede suceder, básicamente nos hacen falta unas técnicas que explicaré brevemente y las aplicaremos al problema de la violencia contra la pareja. Y a posteriori viene la gestión del riesgo. Naturalmente, esta pareja están indisolublemente asociados. La gestión del riesgo es un conjunto de técnicas que están en funcionamiento y que lo que hay que hacer es sincronizarlas bien con los niveles de riesgo. Es decir, tenemos medidas para evitar los feminicidios, la violencia contra la pareja, pero hay que aplicarla en el momento adecuado cuando realmente lo que puede suceder reclama ese tipo de sucesos. En cualquier caso, la diferencia entre predecir el tiempo y predecir un hecho de violencia contra la pareja tiene que ver con una palabra estratégica para los psicólogos. Y es que nosotros no podemos hacer estimaciones de lo que va a pasar en una comarca. Nosotros tenemos una persona delante, generalmente una víctima, que nos dice que ella cree que le pueden pasar tales cosas en un futuro, o el técnico dice que realmente le pueden pasar. Por tanto, este paso es muy importante, porque realmente es la tarea diaria que tienen que hacer los profesionales que trabajan en este ámbito. Por tanto, los profesionales son los que al final tienen que hacer una cosa que es su sello de identidad. Un profesional, pónganle la etiqueta que quieran detrás, se caracteriza frente a cualquier otro tipo de trabajador o de especialista en que toma decisiones. Decide una juez, como hemos visto antes, aplicar una medida u otra. Decide un psicólogo aumentar el tratamiento. Decide un trabajador social. Todos los profesionales deciden. Y siempre deciden, y esto me gustaría enfatizarlo, tanto si han hecho un pronóstico explícito como si no. Y aquí es muy importante, porque naturalmente un profesional que dice mejor te voy a bajar la dosis de este antidepresivo es porque cree que las cosas van a ir a mejor. Bueno, el cambio importante en la valoración del riesgo es que ahora no lo vamos a hacer implícitamente, sino vamos a buscar explícitamente saber qué es lo que puede pasar. Y los profesionales que trabajan en el mundo de la justicia o cercano tienen tres características que obligan a que su intervención esté regulada de acuerdo primero a la seguridad de la víctima. Porque naturalmente estamos hablando de violencia contra la pareja. El resultado puede ser la muerte o las lesiones irreversibles. Por tanto, estamos hablando de elementos que ponen por delante elementos de seguridad. Solo se puede hacer dentro de la legalidad. Es decir, no se pueden utilizar según qué medidas, ni para atender a la víctima, ni para constreñir las libertades del agresor o imputado. Y por último, y esto es muy importante, por último, el profesional tiene que poder dar respuesta transparente que justifique sus decisiones. No vale decir, yo soy experto, yo llevo 25 años trabajando en esto, yo cuando veo entrar al inculpado en la sala ya sé que tengo que decidir. Todo eso no vale, porque la pregunta es, ¿y en qué se basa usted más para que realmente haya sucedido? Generalmente cuando se evalúa, cuando hay un error, y cuando el error es muy grave. Fíjense que cada vez que sale una noticia en la prensa de que ha habido un asesinato de una mujer por su expareja o pareja, todo parece clarísimo el día después. El día antes nadie lo esperaba. Y si alguien lo esperaba, igual no tenía ni argumentos para demostrar que eso podía pasar. Todo esto es muy importante en valoración del riesgo. ¿Por qué? Porque la valoración del riesgo de la violencia contra la pareja quiere predecir esto que les pongo en la pantalla. Quiere predecir una modalidad de violencia que es crónica, que es reiterativa y cíclica. Eso es bueno para la predicción, porque claro, un fenómeno que sucede una sola vez, pues es muy difícil de anticipar. Con un agresor proclive a pocos cambios. Ya hemos hablado mucho del machismo y de la realidad social, no hace falta añadir más elementos. Una víctima que social
y afectivamente es dependiente, no por su voluntad o por otras razones, pero esa es la realidad. En un contexto social tolerante con la violencia contra la pareja, aunque cada vez se reduce esa tolerancia, aún hay un nivel muy alto, sobre todo en la proximidad inmediata, con una tasa de prevalencia del 15 al 20%. No sé si les sitúa mucho, pero piensen que una prevalencia del 15 al 20% es una prevalencia alta. Por eso los expertos en epidemiología dicen, es que la violencia contra la pareja es una pandemia, hay más que la gripe, hay mucho más que el reuma, hay mucho más que... Bueno, la verdad es que es una tasa muy elevada, pero esa es la prevalencia que tenemos. La incidencia anual no tiene esa cantidad, es decir, los casos nuevos cada año se sitúan entre un 2 y un 5%, pero es suficiente no solamente para considerarlo éticamente y socialmente un problema, sino también epidemiológicamente un problema. La violencia contra la pareja no es sencilla, es compleja y heterogénea, incluye elementos físicos, de violencia sexual, de amenazas, de violencia psicológica, de violencia económica. Es un complejo que no es sencillo de identificar. Por eso a veces verán que para hacer una buena prevención se pueden situar objetivos específicos en reducir la violencia sexual, la violencia física o el feminicidio. Lo más importante para la predicción del riesgo y para la valoración es la alta tasa de reiteración. Podemos encontrarnos con tipos de violencia contra la pareja que tienen una tasa del 60% de reiteración. Fíjense que si uno quiere hacer un pronóstico futuro, si el fenómeno es muy frecuente, es muy fácil hacer el pronóstico, porque uno casi siempre acierta. Pero si es muy infrecuente, la verdad es que ahí es donde está el reto fuerte de la predicción. Y dura mucho tiempo. Han hablado los expertos de una media de 10 años. Así que todo esto es lo que queremos reducir. Podemos actuar de muchas maneras, pero la valoración del riesgo nos añade un elemento que va a ayudar mucho en la eficacia de la prevención. Realmente, como os decía al principio, el hecho de trasladar la principal conjunto de medidas para reducir la violencia contra la pareja es la penal, enseguida hacemos análogo al maltratador con un delincuente violento, con un delincuente peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Hombre, porque es crónico el maltrato, a veces acaba con la vida de la víctima, pero muchas veces acaba con la víctima hospitalizada, con problemas perdurables de por vida. Por tanto, estamos hablando de unos hechos muy graves y con mucha reincidencia. Eso tradicionalmente, cuando hablamos de este tipo de delincuentes en el mundo criminal, en el mundo de la delincuencia, estamos hablando de delincuentes peligrosos, es lo que tenemos en mente. Cuando los expertos en el mundo de violencia contra la pareja evalúan la peligrosidad de los maltratadores, nos encontramos con algún problema serio. Primero, la mayoría no tienen trastornos mentales, o por lo menos trastornos mentales graves, ni tampoco son toxicómanos, que son elementos propios de muchos delincuentes violentos en el contexto general. Muchos de ellos no tienen problemas de adaptación social, tienen vivienda, trabajo, familia, y por tanto sorprende, porque lo habitual en los delincuentes violentos análogos, ese es un elemento que suele estar muy distorsionado. Y por último, no tienen historia criminal, es decir, no tienen antecedentes graves. Y esto despista mucho cuando se trata de hacer un pronóstico futuro. De hecho, podemos concluir que el maltratador de pareja no es un delincuente peligroso, he puesto entre paréntesis criminalmente, en un sentido no genérico, sino específico, lo que la ley considera la peligrosidad criminal, pero sí es un delincuente con un alto, medio, bajo, con un alto, medio, bajo, con un riesgo variable de reincidencia. Así que tenemos una cierta contradicción que es el origen de las nuevas técnicas de evaluación del riesgo. De hecho, lo que ha sucedido a partir de los años 90 del siglo pasado es que el énfasis en analizar la peligrosidad del delincuente para pronosticar su conducta delictiva futura se ha sustituido por la valoración del riesgo. Y en este proceso, la psicología, los profesionales de la psicología han incorporado muchos elementos relevantes de nuestra propia cosecha técnica. ¿Qué quiero decir con ello? Pues quiero decir lo siguiente. Fíjense, en el mundo de los riesgos naturales hay muchas experiencias que sirven para prevenir, por ejemplo, los terremotos. Bueno, algunas de estas ideas se han recuperado para prevenir el riesgo de fenómenos, digamos, humanos. ¿Por qué? Porque, aunque teóricamente uno pueda considerar que hay mucha diferencia entre el hecho de que un seísmo
pues tenga unos efectos devastadores en una determinada ciudad, en el fondo, la causa inmediata de la conducta violenta es la decisión del actor de hacerlo. Y esto es muy importante porque nos permite ver algo que es técnicamente posible, y es estimar el riesgo de que una decisión de un individuo pueda ser la de actuar violentamente. De hecho, los psicólogos y otros, pero sobre todo los psicólogos y los médicos forenses y muchos profesionales que trabajan en este campo, básicamente, cuando quieren saber si una persona es o no peligrosa, para pronosticar el futuro de su conducta, hacen lo que llamamos un juicio clínico, que es, pues simplemente, analizar la historia, la biografía, la identificación a través de anamnesis de posibles trastornos mentales, el análisis de la conducta realizada, y toman una decisión. Y dicen, este señor tiene una alta peligrosidad criminal. Piensen, por ejemplo, en el informe forense de alguien que es un delincuente sexual serial. Se analiza su historia y se llega a esa conclusión. Bueno, realmente hoy hay otra alternativa para hacer la misma evaluación que llamamos el juicio actuarial. El juicio actuarial consiste en una técnica, que voy a describir brevemente, que permite al profesional saber si el nivel de riesgo es alto, medio o bajo, de que suceda algo en particular, incluso un hecho como es una conducta violenta. Los actuarios son profesionales que trabajan, por ejemplo, en el mundo de los seguros y son expertos que le dicen a la compañía, mire, si quiere dar un seguro de coche a un joven de 25 años, varón, que quiere comprarse un Lamborghini rojo, cóbrele bastante dinero. Pero si el seguro es para un señor de mi edad aproximadamente que quiere un monovolumen para llevar, pues ahora ya a mi mujer y a mi suegra a veces, entonces la tasa baja mucho. ¿Y cómo saben qué tengo que pagar? Pues lo saben porque hacen análisis actuariales. ¿Qué es un análisis actuarial? Pues bueno, es un análisis que tiene que ver con los factores de riesgo. Esa aportación que se hizo en los años 90 del siglo pasado ha permitido que hoy, para valorar el riesgo de violencia contra la pareja, dispongamos de muchas herramientas y que les presento en la pantalla de forma rápida. Luego hablaré de algunas de ellas. Instrumentos que sirven como guías, recuerden esta palabra, para ayudar al técnico para este tipo de tareas. En el fondo la tarea es la misma si utilizamos un juicio clínico, anamnésico, o utilizamos una estrategia actuarial. Saber si las cosas van a ir a peor, pero el juicio actuarial no es tan dicotómico como el diagnóstico de peligrosidad. De hecho, hoy sabemos que siempre, en todo momento, cualquier profesional que se enfrente con una mujer que es víctima de violencia por su pareja o expareja, tiene que revisar como mínimo siempre estos 10 grupos de factores de riesgo. Tiene que saber la historia de actos violentos. Verán que no les sorprende mucho, pero no pueden olvidarse de ninguno nunca. Pueden añadirle los que quieran. Y esto es muy importante porque las consecuencias son relevantes. Habrá que ver si los pensamientos y las amenazas violentas son frecuentes en el agresor, si ha habido un aumento o un incremento reciente de la violencia contra la pareja, si ha incumplido órdenes judiciales de algún tipo, pero especialmente las que tienen que ver con violencia contra la pareja, si tiene actitudes violentas, no solamente machistas, sino que justifican el comportamiento violento del hombre sobre la mujer, si han realizado comportamientos delictivos no solo en el contexto familiar, sino en cualquier ámbito, tanto delitos contra la propiedad, delito de tráfico de drogas, porque es un elemento predictivo muy importante. Si las relaciones de pareja son problemáticas, obviamente, si tiene dificultades laborales o económicas o está en paro, no tanto por la falta de recursos, sino sobre todo porque alguien que ha tenido ocasión de estar en el mercado laboral y no ha conseguido estabilizar su trabajo, quiere decir que tiene unos estilos de conducta que indican una dificultad adaptativa. Naturalmente dependerá del contexto, pero es muy importante para comprender el grado de cumplimiento de normas que es capaz de hacer esta persona. Si tiene problemas con el consumo de drogas, no solo si tiene adicciones graves, sino problemas con el consumo de drogas y, por último, también problemas de salud mental. Según los expertos, estos factores, estos 10 factores, de forma más genérica, más detallada, siempre hay que revisarlos. ¿Por qué? Porque todos ellos están asociados con la reiteración de la conducta delictiva que llamamos violencia contra la pareja. Pueden haber más.
pueden haber elementos que tengan que ver con el grupo cultural, con los valores, con elementos más particulares del caso, pero estos siempre hay que aplicarlos. De hecho, no solamente sabemos que estos son siempre importantes, no que siempre estén presentes. Claro, la lógica es, cuanto más haya, más riesgo hay de que pueda volverse a repetir una conducta delictiva. Pero es que además hoy sabemos que cada uno de ellos tiene un peso específico diferente. Y esto es muy importante, porque nos dice no solo cuáles son, sino cuáles son los más importantes. Así que podemos identificar una combinación particular. Por ejemplo, los más relevantes predictores de la violencia física grave contra la pareja, no asesinato, sino violencia física grave, son los abusos psicológicos crónicos, verbales, el sexo forzado dentro de la pareja, el consumo de drogas ilegales, las actitudes a favor de la violencia de género y la baja satisfacción marital. En el otro extremo tenemos los celos, que son importantes, pero menos. También la edad, que es negativa, por tanto, a mayor edad, menos riesgo. El nivel educativo, el empleo, los ingresos. ¿Por qué es tan importante saber qué factores de riesgo importan, basados en la evidencia, y cuáles son los más relevantes? Porque cuando el profesional ve el caso particular, puede decir, hombre, tiene muchos factores de riesgo, pero son de los bajos. Por tanto, el riesgo no será tan alto como si tiene solo de los altos. Y esto sí se puede estudiar, naturalmente con buena información, que esto lo comentaremos brevemente después. Por tanto, resumiendo, el modelo tradicional de evaluar la peligrosidad del agresor para predecir la violencia se ha sustituido, gracias a las técnicas actuariales, por saber cuántos factores de riesgo hay específico de cada tipo de violencia a predecir. Por ejemplo, hay factores de riesgo que están relacionados con la violencia sexual. Hay factores de riesgo con la violencia física. Y esto es lo más importante desde el punto de vista del cambio del modelo. Ahora ya no hacemos diagnóstico de peligrosidad, sino que intentamos recoger información sustantiva, válida, fiable, en un caso particular y en un momento histórico determinado, que es cuando hacemos la valoración. Piensen que eso puede cambiar con el tiempo, a mejor y a peor, y entonces vemos cuáles son los factores de riesgo presente. La evaluación actuarial tiene muchas ventajas y muchos inconvenientes, pero cuando la comparamos con la valoración clínica, este es un estudio que realizó un investigador de origen noruego imposible de pronunciar, que es Aegisdottir, que es del 2006 y que es una referencia importantísima porque han comparado muchos estudios con evaluación clínica y muchos estudios con evaluación actuarial. ¿Y qué han demostrado? Pues aquí, si se fijan en estos valores, no les pondré muchos números, pero esto me apetecía mostrárselo, indican que la relación es negativa y es a favor de la predicción actuarial. Resumidamente, quiere decir que utilizando técnicas actuariales, la capacidad predictiva mejora un 13%. No les he dicho que la predicción basada en la clínica es un poco mejor que el azar. La clínica es un poco mejor que el azar y la actuarial es un poco mejor que la clínica. Por tanto, uno tiene ya una cierta esperanza de encontrar medidas más adecuadas. La verdad es que la discusión entre las técnicas actuariales y clínicas, porque hay defensores y detractores de cada una de ellas por razones diversas, nos ha planteado dos consecuencias. Ese debate ha durado pues, prácticamente, aunque no les parezca real, no en violencia de género, sino en muchos ámbitos, desde los años 50 del siglo pasado. Y quien lo destacó fue uno de los padres del MMPI, que era Paul Mill, de la Universidad de Minnesota, que en los años 50 discutía si era mejor tener un recetario de síntomas o una buena exploración clínica para identificar un diagnóstico. Bueno, pues desde ese entonces hasta hoy la discusión es muy importante entre una técnica actuarial, que es un listado de factores, o un buen análisis en profundidad del individuo, que es lo que llamamos la evaluación clínica. Bueno, sobre todo, el resultado de la discusión fue doble. Primero, la decisión de evaluar el riesgo comporta mucha responsabilidad y la técnica actuarial ayuda a la transparencia de la decisión. Es decir, un profesional puede decir, mire, yo estudié el caso, miré todo esto y decía que el riesgo era bajo. Oh, pero oiga, no se cumplió su pronóstico. Bueno, luego hablaré un poquito de este punto. Pero lo único que el técnico puede decir es, mire, todo lo que sabemos hoy es esto, y lo hice bien.
De la otra manera, ¿qué puede decirse? Me pareció, yo sé de otros casos, pero la transparencia era mucho menor. Así que la técnica actuarial se empezó a imponer, especialmente en el mundo jurídico, porque la responsabilidad, especialmente en otros países, también aquí es obvio, del trabajo bien hecho es tan importante como la propia decisión. Y, naturalmente, se ha intentado dar un pasito más, que es lo que voy a explicar en los 5 minutos a continuación, sobre cómo mejorar la predicción actuarial. Y eso es lo que llamamos la innovación. En esta innovación se introduce una nueva tecnología. A esta nueva tecnología la representamos con este acrónimo de JPE, que quiere decir Juicio Profesional Estructurado. No es muy difícil de recordarlo. Verán, el juicio profesional estructurado se basa en nuevas herramientas que llamaremos guías de valoración del riesgo, que ayudan a la toma de decisiones. Para utilizar estas guías es necesario que los profesionales, ya veremos quiénes, adquieran nuevas competencias para que puedan utilizarlas con eficacia. Y por último, estas guías, este juicio profesional estructurado, van a dar un paso más en la capacidad predictiva, que es relacionar la valoración del riesgo con el tratamiento a aplicar. ¿Para qué? Para reducir el riesgo. Fíjense, cuando un informador, un perito, un policía, un juez, cualquier profesional, que informa que el riesgo es muy alto a una víctima, la pregunta a continuación no es muy difícil de pensar cuál es, ¿no? ¿Y qué hacemos? Bueno, este es un paso estratégico, porque el juicio clínico normalmente intenta buscar una categoría diagnóstica y dice, es que este señor tiene un trastorno celotípico. ¿Qué hacemos? Tratarlo. O el actuarial dirá, no, es que es un hombre que tiene consumo de drogas, que es joven. ¿Qué hacemos? Pues no estoy muy seguro, porque hay cosas que se pueden cambiar y otras que no. Por tanto, el juicio profesional estructurado lo que quiere es ayudar a mejorar el pronóstico y la gestión de ese pronóstico. Porque en el fondo, de lo que se trata, y permítanme que les haga un comentario cuando acabe esta frase, es, si va a pasar algo grave, ¿cómo podemos evitarlo? Fíjense, si tuviéramos muy buenas técnicas para evitarlo, nunca saldría en la prensa que hemos acertado. Así que hay que acostumbrarse a que el profesional solo es publicidad, solo es acto de interés público cuando se equivoca. ¿Por qué? Porque no va a pasar nada. Oiga, mire, no va a pasar nada, pero es que ha muerto ella y la madre de ella, y gracias que el nuevo novio no estaba en la casa, porque si no hubieran muerto los tres. ¿Qué es lo que ha hecho el profesional? Los errores son donde se detecta, básicamente, ¿qué? Pues la insuficiencia de la predicción y la insuficiencia de la gestión. Pero, naturalmente, el objetivo es intentar eliminarlo. Como también decía muy bien mi colega ayer, eso puede pasar en el futuro utópico. ¿Por qué? Porque es imposible que un profesional acierte siempre. Y esto, naturalmente, es uno de los retos en los cuales la técnica del juicio profesional estructurado ha mejorado un poco más la capacidad predictiva. En el fondo, la técnica del juicio profesional estructurado es las partes beneficiosas del juicio clínico, que luego veremos cuáles son, y las del juicio actuarial, combinadas. Y eso ha dado lugar pues, a una enorme plétora de instrumentos, de los cuales la violencia contra la pareja ha sido uno de los grandes motores. Porque en violencia contra la pareja, como les decía hace un ratito, se da una convergencia especial, y es que hay personas sin trayectoria criminal capaces de cometer delitos gravísimos. Y esto realmente es un reto que los que estudian y los que analizan, y en general toda la población, cuando ve un feminicidio, es incapaz de comprender lo que pasa. Ya no digo la especie de comedia que se hace cuando le preguntan al vecino y dice, pues si era un hombre tan agradable, te daba los buenos días por la mañana en el ascensor, ¿no? Y ha sido capaz de matar de una forma cruel a su mujer. ¿Cómo es compatible esto? Bueno, la cuestión es que el juicio profesional estructurado intenta acercarse de una manera un poco más potente. ¿Qué es lo que hace el juicio profesional estructurado? Se basa en el juicio actuarial, es decir, se basa en siempre mirar factores de riesgo que sabemos que son relevantes y adecuarlos al juicio clínico. Para recordar vuestros años de estudio en la facultad, es aquello de lo nomotético y lo ideográfico, que no está resuelto, que es un problema muy importante. ¿Por qué? Porque el psicólogo, especialmente en el ámbito forense, trabaja con una persona, en un momento determinado. No con todos los maltratadores, ni con la media de los maltratadores. Y esto es un reto importante. Hay quien dice, es imposible conocer un caso particular si no te
metes dentro de él. Por eso a veces las valoraciones urgentes son imposibles. Bueno, hay un equilibrio entre las aproximaciones actuariales, que valen para un grupo, y las actuaciones más ideográficas. Aquí está, entre comillas, la técnica y, si queréis, un poco la artesanía. Estamos en un equilibrio inestable, porque los psicólogos sabemos muchas cosas, pero también hemos de reconocer que tenemos muchas limitaciones que nos llevan a estar en un terreno donde conviene decir nuestras fortalezas, pero conviene mejorar nuestras debilidades. Cuando acabamos una valoración del riesgo, basada en el juicio profesional estructurado, tenemos algo que tienen todos los expertos que trabajan en el campo de la predicción de cualquier fenómeno. Tenemos un riesgo bajo, que es el riesgo estándar. ¿Cuál es el riesgo estándar? Bueno, pues si en España el maltrato general es el 10 al 12%, pues ese sería el nivel de riesgo. Es decir, que cualquier mujer escogida al azar tiene una probabilidad de que sea maltratada por su pareja promedio. Por encima está el nivel medio, por encima está el nivel alto y por encima está el nivel extremo. ¿En qué nos basamos para tomar estas decisiones? Hombre, hay reglas. Por ejemplo, uno puede decir, si de 20 factores de riesgo tiene 20 y además son urgentísimos porque ha amenazado, nuevo factor de riesgo, a que si se separa y se va de casa con sus hijos, la buscará y la matará, pues el riesgo deja de ser alto para ser extremo. Pero si al cabo de 6 meses este hombre parece que tiene una nueva pareja o que se ha olvidado del anterior, pues posiblemente el riesgo baje a alto. Pero si resulta que al cabo de 6 meses han de discutir por cuál va a ser su domicilio, pues igual vuelve a subir a extremo. Esto es muy importante. El riesgo no es como la peligrosidad, que es una característica constitucional del sujeto, es una contingencia donde combinan muchos factores. Por eso hablamos de riesgo, porque el origen es múltiple, muy combinado, no sabemos cuál es. Bueno, no se olviden de esta pirámide, porque el profesional tiene que acabar diciendo, después de analizar el caso, el riesgo es bajo, el riesgo es medio, el riesgo es alto o el riesgo es extremo. Y naturalmente piensen en la gestión, que vamos a hablar en un momento. En la gestión lo que hay es medidas adecuadas a cada nivel de riesgo. Esto que parece una evidencia es una gran novedad. Verán por qué. ¿Cuál es mejor de los procedimientos? Bueno, si lo analizamos como lo hacemos en la universidad, a ver quién utiliza la mejor metodología, lo clínico, el juicio clínico es peor que el actuarial, y el actuarial se parece mucho al juicio profesional estructurado. Así que ya tenemos una primera respuesta. Pero cuando lo analizamos en el mundo profesional, las cosas cambian. El juicio clínico se parece mucho al actuarial. ¿Qué quiere decir se parece mucho? Que lo acierta más o menos. Y el juicio profesional estructurado acierta un poquito más. Si profundizáramos en esta transparencia, podríamos comprender fácilmente que lo que hay entre la metodología y la realidad es que en la metodología se trabaja con grupos y en la realidad se trabaja con individuo a individuo. Y esto es muy importante. Así que ustedes tomen la decisión que les parezca. Pero voy a añadirles, antes de acabar con esta segunda parte y empezar con la tercera, que será más breve, les voy a explicar 2 cosas importantes. ¿Estas técnicas sirven para predecir? Antes de contestarla, déjenme que nos familiaricemos con algo que seguro conocen. En cualquier campo de la predicción se utiliza una unidad de medida que se llama área bajo la curva, es el acrónimo AUC, que es en inglés, Area Under Curve, y que puede ser como mínimo el 50%, es decir, que el pronóstico acierta tanto como el azar, o bien 1, que quiere decir que siempre se acierta el pronóstico. Fíjense los valores en otros campos que no son la psicología. Por ejemplo, cuando un enfermo entra en urgencias y evalúan de forma actuarial, con 5 ítems, el riesgo de que muera de infarto en las urgencias, y esto tiene una evidente utilidad, y es priorizar el caso. Llega alguien a urgencias que ha tenido un infarto y tiene que pasar por delante de otros pacientes que también son urgentes. ¿En qué se basa el técnico? Utilizan una pequeña escala de 5 ítems y el nivel de acierto es 0,94. Es decir, es muy alto, uno de los más altos. Pero fíjense qué se pronostica. Un señor que ingresa en el hospital con un posible infarto y la pregunta es, ¿se morirá de ese infarto? Entonces hacen unas preguntitas y con eso dicen, adentro, vamos a tratarlo primero, es de altísima urgencia, es extremo el riesgo. Bueno, otra técnica que ustedes conocen todas bien, nosotros también la conocemos, quiero decir los varones, pero ustedes son los sujetos de este caso, que es la valoración por medio de radiografía del riesgo de tener un cáncer de mama. Con las radiografías el pronóstico es de 0,81 y es recomendada absolutamente para prevenir el cáncer de mama. Esta medida seguro que no se les olvidará este valor, 0,81. Los pronósticos de lluvias
tienen una capacidad predictiva de 182 de los meteorólogos. Es buena la capacidad predictiva. Pero de las fuertes tormentas es menor. ¿Y saben por qué es menor? Porque la probabilidad es más baja. Porque los meteorólogos tienen buenas herramientas. Pero no es lo mismo predecir que lloverá a predecir que caerá un enorme chaparrón. El riesgo es diferente y fíjense que bajamos de 0,82 a 0,74. ¿De acuerdo? Así nos familiarizamos. 0,50 es azar, 1 es perfección. ¿Dónde se sitúan los instrumentos de valoración del riesgo? Bueno, en España estamos bien surtidos de instrumentos. Les he dicho que les volvería a hablar. Esta es la historia del año 2004 hasta ahora de las herramientas de valoración del riesgo que disponemos en España. Algunas son adaptaciones, como el SARA, que es uno de nuestros trabajos desde el año 2005. Después el Ministerio del Interior construyó un protocolo que es muy conocido, que es el Biogen, y que en el año 2007 se puso por primera vez en marcha. El profesor Echeburúa les ha hablado del EPVR, que es el protocolo que construyeron para la China. En el año 2010 estaba ya publicado, está disponible. En el año 2011 nos encargaron a nuestro grupo de investigación los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona un instrumento para que sus técnicos valoraran el riesgo de violencia contra la pareja. Y hicimos el RVD Barcelona, que es un protocolo que además está de acceso libre en la página web del Ayuntamiento y que se utiliza desde el año 2011. El Colegio de Psicólogos hizo una guía orientativa para hacer estas predicciones en 2012. Y por último, en el Ministerio del Interior en 2016 hicieron una cosa que es muy loable, que es revisar y mejorar el protocolo que tenían. ¿Cuáles son las capacidades predictivas de cada instrumento? El SARA, que llamamos en el ámbito internacional y en el ámbito de la psicometría un gold standard, se utiliza en Canadá, en Noruega, en muchos países, tiene una capacidad predictiva de 0,65. Está por encima de 0,50. El Biogen en el 2007 tenía una capacidad predictiva de 0,54, es una capacidad predictiva muy cercana al 0,50. El protocolo, el EPVR, en su valoración fue de 0,69, el RVD de 0,72 y el Biogen de 0,82 en el año 2016. Es decir, que estamos hablando de instrumentos que tienen una capacidad predictiva media alta. No son simples aproximaciones al riesgo, tienen, por tanto, una gran capacidad predictiva, pero su uso depende del profesional. No son herramientas que funcionen solas, no son inteligencia artificial ni big data, sino que dependen del usuario. Bueno, ¿para qué se utilizan? Bueno, hablamos básicamente del ámbito penal, pero la valoración del riesgo se puede utilizar en muchos contextos. Se puede utilizar durante las actuaciones policiales, el Biogen se hace así. Se puede utilizar antes del juicio, antes de la sentencia, antes de la excarcelación de un agresor, se puede utilizar en la dinámica penitenciaria habitual para autorizar permisos, se puede utilizar en servicios de atención a víctimas. De hecho, se debería utilizar en el servicio de atención a víctimas. ¿Por qué? Porque nos permite adecuar la intervención. En justicia civil, se puede utilizar en muchos contextos. Y esto da una gran ventaja a la prevención, de la cual vamos a hablar en breve a continuación. Voy a ocupar, me faltan unos 10 o 12 minutos y voy a ocuparme de hablar de gestión del riesgo ilustrando algunos elementos y luego veremos las conclusiones. Fíjense, este es un edificio que fue destruido como consecuencia de un terremoto que luego les comentaré dónde y qué tipo. Y este es otro. Ese es otro terremoto y otro edificio destruido por un terremoto. Los dos juntos es más fácil de ver. El uno fue Chile 2010, la escala de Richter de 8. Saben que llega hasta 10, por tanto es muy alta. Y la otra fue Haití 2010, escala de Richter 7, donde ha habido más destrucción, en el que tenemos a la izquierda. ¿Qué quiere decir gestionar el riesgo? Que las casas, como ven en la figura de la derecha, fíjense en los apartamentos, el edificio se rompió completamente, pero dentro de los apartamentos posiblemente no hubo ninguna víctima, porque el apartamento quedó reservado. ¿Y por qué? Pues porque los ingenieros y los arquitectos que construyeron en Chile lo construyeron de acuerdo al riesgo. El riesgo era muy alto, por tanto había que poner determinadas herramientas. Eso es gestionar el riesgo, saber el riesgo y actuar adecuadamente. En Haití, por razones que ahora no voy a entrar, naturalmente, hubo muchísimos más muertos con un seísmo de bajo riesgo, de menor intensidad, pero sabían el riesgo, porque esa zona es una zona sísmica
Y esto es muy importante para entender lo que quiere decir gestión del riesgo. ¿Qué quiere decir? Pues simplemente quiere decir que si yo sé que las cosas que van a pasar son de esta naturaleza y también puedo saber por qué, porque los factores de riesgo, a fin de cuentas, nos indican ese tipo de posibilidades, y atiendan a una cosa muy importante. Saber el riesgo no quiere decir que conoces las causas y las puedes cambiar. Los geólogos saben por qué se produce un seísmo, no lo pueden cambiar. Probablemente la conducta violenta humana sea parecido a eso. Sabemos por qué, pero no podemos cambiarla, por razones diversas, que ahora no es momento y que quizás en algún momento se podría entrar a discutir. Sabemos la probabilidad, ahora hemos de gestionar según esa probabilidad. Les voy a poner algunos ejemplos que enseguida lo van a entender. Gestionar el riesgo es diseñar y aplicar de forma individualizada procedimientos para eliminar, no la conducta, el riesgo de que pase, o reducir las consecuencias de ese riesgo. De hecho, cuando valoramos el riesgo, permítanme vuelta atrás, es entender por qué un maltratador decidió anteriormente, hablamos de prevención terciaria, por qué antes utilizó la violencia. Saber si los factores que llevaron a la violencia anterior van a estar en un futuro. Eso es el ejercicio que tiene que hacer alguien que hace pronósticos. Intentar imaginarse el futuro, intentar ver qué escenarios pueden suceder y si en el anterior pasó algo que es un conducto violenta, es posible que vuelva a pasar si no hay ningún cambio. En la gestión es diferente. En la gestión lo que queremos hacer es promover factores que ante el mismo conflicto se resuelvan de forma no violenta. Porque naturalmente la sociedad humana, la interacción entre las personas, hombres y mujeres, y en la pareja, va a tener muchos puntos de conflicto. Pero las soluciones tienen que ser no violentas. Ese es el objetivo. Promocionar eso es gestionar el riesgo. Preparar estrategias para proteger a la víctima. Vean dos ejemplos. Por ejemplo, si alguien tiene un alto riesgo de reincidir en una conducta violenta contra su pareja porque ha violado anteriormente las órdenes de alejamiento, tenemos varias medidas. El encarcelamiento, la vigilancia intensiva, la monitorización electrónica o la protección de la víctima. ¿De qué depende que apliquemos una u otra? Del nivel de riesgo. Y si el riesgo es porque el sujeto tiene un trastorno de personalidad, podemos hacer un tratamiento psicoterapéutico a largo plazo, una terapia de grupo. Las decisiones que tomemos sobre qué se aplica es muy importante porque son específicas. Por ejemplo, si tenemos una persona que el riesgo tiene que ver con las adicciones, pues habrá que considerar las órdenes de abstinencia, los análisis de orina, el tratamiento específico, y así podríamos haciendo una lista larga de cosas que se hacen para gestionar ese riesgo. Lo importante que es, recuerden aquella pirámide de colores. Fíjense en esta gráfica. En esta gráfica hay una relación directa entre nivel de riesgo e intensidad de la medida que se puede aplicar para prevenir o simplemente evitar que vuelva a suceder. Fíjense arriba, tenemos nivel 1 bajo, nivel 2 medio, nivel 3 alto, nivel 4 extremo. Y aquí tenemos un repertorio de medidas que he resumido de forma genérica, donde empezaríamos por la más general, que es el castigo. Es decir, si alguien comete una falta, un delito, es merecedor de castigo. Pero algunos necesitan ayuda, por ejemplo, para encontrar un tratamiento adecuado a la adicción. Otros requieren cambio. Y algunos necesitan un control. La decisión de conjugar la medida que hay que tomar o las diferentes medidas que hay que tomar y el riesgo es justo lo que llamamos gestión del riesgo. Por ejemplo, alguien que tiene un extremo riesgo de maltratar a su pareja, pues posiblemente solo pueda ser castigado en medio cerrado, internado, solo se le puede ayudar en ese contexto y si tiene que cambiar, posiblemente en condiciones de control. Pero a partir de ese nivel, hay diferentes niveles de intervención. Por ejemplo, cuando en medidas penales alternativas se le aplica a un agresor un programa de reeducación o un programa de educación, posiblemente estamos en el nivel de ayuda-cambio. ¿Cuál es la clave? El nivel de riesgo. Si el nivel de riesgo es alto, posiblemente ese programa hay que hacerlo en condiciones de control. O bien, que la víctima pueda tomar medidas de protección. De hecho, este es un poco el encaje del puzzle. Tenemos unos niveles de riesgo y tenemos unos recursos que hemos de casar. ¿Por qué? Lo van a ver enseguida.
Gracias a este modelo podemos comparar lo siguiente. Ese es un estudio que hay muy pocos de ellos, es un estudio en Suecia, donde se aplicó programas de intensidad alta o baja a delincuentes, en este caso maltratadores de pareja, de alto o bajo riesgo. Y la paradoja que surgió la voy a dejar como conclusión antes de las conclusiones, para que piensen. Si a un agresor de pareja de alto riesgo, evaluado mediante la técnica que hemos comparado, se le pone un programa de alta intensidad quiere decir, por ejemplo, que tiene sesiones cada día, o que tiene sesiones durante una semana muy intensas, o que tiene sesiones que duran 6 meses. Eso tiene que ver con el riesgo. Se reduce la capacidad de reincidencia en un 10%. Así que tenemos un resultado nada despreciable. Si le aplicamos a un delincuente de alto riesgo un programa de baja intensidad, no hay cambio. Es decir, su riesgo continúa presente. Pero atiendan a ese resultado, ¿eh? Cuando a un delincuente de pareja de bajo riesgo se le aplica el mismo programa que a uno de alto riesgo, uno de alta intensidad, se aumenta el riesgo de que reincida. Y esto es una gran paradoja. Pero para un psicólogo no es sorprendente, porque el tratamiento tiene que ser individualizado. Pero añadamos individualización no al problema que tiene, sino al nivel de intensidad. Esto es muy importante, tenerlo presente. ¿Por qué? Porque ahora el tratamiento que se aplica, en general, se aplica por el hecho delictivo, no por el riesgo de reincidencia. Y esa es una combinación que en el futuro habrá que tener presente si queremos que las cosas mejoren y que la prevención aumente. Pues unas conclusiones ya para acabar. La primera, valorar el riesgo, me gustaría que se llevaran este mensaje, no es hacer pronósticos como quien hace una quiniela. No es simplemente decir, pues esto será posible que pase o no. No, es una técnica que tiene muchas consecuencias. La primera, saber adecuar la gestión del riesgo. Es decir, el juicio profesional estructurado no quiere acertar, sino que lo que quiere es tomar las medidas adecuadas precisamente para que no se repita la conducta delictiva. Más formales las conclusiones. Primero, la prevención de la violencia contra la pareja es técnicamente mejorable. ¿Por qué? Porque los pasos que se han hecho no son en vano, pero se puede mejorar. Segundo, valorar el riesgo es un proceso complejo. No es una quiniela donde uno rellena un protocolo de ordenador, sino que es un proceso que requiere competencias específicas. Tercero, la gestión del riesgo es una tarea dinámica e individualizada que tiene que ajustarse a los niveles de riesgo de los casos y a cada momento del proceso temporal, porque el riesgo cambia. Y esto es muy importante, a veces aumenta, a veces disminuye, y la gestión del riesgo tiene que adecuarse a esos cambios. En ambas tareas profesionales, los psicólogos somos competentes para su aplicación exitosa. Y como no puede ser de otra manera, estamos en una reunión promocionada por la psicología, pues vamos a mirar en nuestra propia casa cuáles son los elementos que nos caracterizan. ¿Por qué los psicólogos? No solo los psicólogos, pero ¿por qué los psicólogos, y las psicólogas obviamente, somos competentes para valorar y gestionar el riesgo de violencia? Les voy a dar el resultado. Sabemos evaluar conductas, sabemos evaluar personas, sabemos evaluar trastornos, sabemos evaluar especialmente. También sabemos diseñar y aplicar tratamientos, sabemos hacer informes pronósticos, sabemos trabajar coordinadamente con otros profesionales. Así que tenemos muchas competencias que nos permiten utilizar estas técnicas como grandes expertos en el comportamiento humano, que es lo que nos caracteriza. Muchas gracias por su atención.